porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Hoy vamos a hacer un poquito de trampa, vamos a hacer nuestra reflexión sobre la primera lectura de la misa de hoy, que está tomada del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, versículos 12 y siguientes. El autor sagrado describe la eficacia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Sagrada Escritura, aunque también aquel que es la palabra es Cristo, cuya predicación y cuyas acciones siempre son eficaces. Y es que la palabra de Dios tiene para nosotros un valor fundamental. Quizás los católicos hemos perdido la frescura, o al menos la conciencia de la frescura que tiene la palabra de Dios. Sabemos que en la palabra es el Señor quien nos habla. Y por eso reconocemos en esa palabra la voz del Señor, su voluntad. Fíjate lo que dice el Concilio Vaticano II. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. ¿Qué expresiones más bonitas nos presenta la Dei Verbum número 21? Y es que encontramos entonces en la palabra la fuente de nuestra vida espiritual. En estos días pasados, ya meses, ya está quedando un poco lejos, pero de la cuarentena más estricta, aprendimos a encontrarnos con la palabra diariamente. La palabra diaria. Tú y yo debemos acudir a ella con constancia, hacer de la palabra de Dios la fuente de nuestra oración, de encontrarnos con Cristo en su palabra, de saborear lo que el Señor quiere decirnos, porque esa palabra es iluminadora. Fíjate lo que dice San Justino: la palabra de su verdad es más abrasadora y más luminosa que las potencias del sol y penetra hasta las profundidades del corazón y de la inteligencia. Qué bueno es que tú y yo aprendamos a descubrir la riqueza que la palabra de Dios tiene, pero solo lo vamos a hacer si leemos la palabra. Piénsalo, ¿cuánto tiempo ha pasado sin que leas la palabra de Dios, sin que acudas al Señor, que allí también te espera? Qué bueno es que sea la palabra de Dios constante en tu vida, especialmente en tus ratos de oración. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es aquel lugar, podríamos decir, donde Dios nos habla. Y por eso en estos últimos años se ha subrayado la importancia de la lección divina. Una lectura orante de la palabra. Es preguntarle o preguntarnos qué es lo que la palabra quiere decirnos, qué dice el texto bíblico en sí mismo, qué me dice a mí y qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra. Qué bueno es que en el día a día saques un tiempo para meditar la palabra diariamente, palabra diaria. Unos pocos minutos que permitan encontrarte con Jesús, conocer al Señor. Qué bueno es que sepas sacar un tiempo. Hace unos días comentábamos que ponemos muchas excusas para hacer oración. También ponemos muchas excusas para leer la palabra. 5 o 10 minutos o una lección divina un poquito más larga, más profunda o quizás compartida, pero que no te falte el alimento diario de la palabra de Dios. Que seamos como la Virgen, que escuchó la palabra de Dios y la guardó en su corazón, la hizo parte de su vida. Que tú y yo también aprendamos a encontrarnos con la palabra diariamente y la llevemos por obra, porque la lección divina, la oración con la palabra de Dios, no puede quedarse allí, nos lleva a la acción. La lección divina no termina su proceso, dice Benedicto XVI, hasta que no llega a la acción, que mueve la vida del creyente
a convertirse en don para los demás por la caridad. Que así sea.